Bienvenidas y bienvenidos. Ahora hablaremos sobre el acompañamiento psicosocial en el contexto de la pandemia. Soy la doctora Vanessa Herrera, médica psiquiatra y terapeuta del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Sin más preámbulo, empecemos. Hemos hablado del efecto y del impacto de la pandemia en la salud mental y el bienestar psicosocial. Resumiendo, podemos decir claramente que es mucho más que simplemente problemas de naturaleza predominantemente psicológica, sino hay una serie de problemas de naturaleza social que impactan justamente en el bienestar psicosocial de nuestras familias, de las personas en general. Hay problemas sociales preexistentes, mucho antes de la emergencia, la inequidad, la desigualdad social, la migración, la falta de agua, saneamiento básico, el empleo informal en sí. Y hay problemas justamente que se agravan o inducidos por la misma pandemia, el hecho de tener que estar separados en las familias, tal vez desintegrarse, algunas familias desarrollar una crisis en ese proceso, nuestra red social o entorno comunitario, nuestra estructura comunitaria se puede ver afectada o debilitada, hay una falta de confianza o estigma en este contexto, se incrementan lamentablemente la violencia basada en género y también hay problemas sociales inducidos por la propia asistencia humanitaria, en general por el debilitamiento de esta estructura de los mecanismos de apoyo colectivo. Y bueno, los problemas de naturaleza psicológica van desde los preexistentes, como son los trastornos mentales graves. Recuerden que en nuestro país, según el estudio de carga de enfermedad, los problemas neuropsiquiátricos son los segundos a nivel nacional. Y están ahí de alto impacto el tema de depresión, los problemas de consumo de alcohol, que es elevada la prevalencia en nuestro país. Y todavía el acceso a la oferta de servicios, si bien se ha avanzado mucho en los últimos 5 años con la reforma de salud mental, tenemos una ley y un reglamento de salud mental, todavía es necesario seguir redoblando esfuerzos para invertir en salud mental y acoger e intervenir en estos problemas preexistentes. Pero hay nuevos problemas que aparecen suscitados por la pandemia, fenómenos complejos de duelo en una situación en la cual tengo una situación de cremación, no voy a poder tener despedirme con las formas tradicionales, los rituales tradicionales, puede devenir en una serie de malestares emocionales, mayor riesgo de depresión, ansiedad, suicidio, trastorno de estrés postraumático. Y también hay problemas inducidos adaptativamente por la misma asistencia humanitaria. Se pueden dar bonos, pero yo puedo tener un malestar emocional, ansiedad, al no recibir esto, no tener la información clara o adecuada ante todo ello. Entonces, si se dan cuenta, la dimensión de la salud mental es muchísimo más que un tema de una enfermedad mental o un daño, es realmente muy amplia y muy compleja. Nuestro rol, nuestro quehacer médico, nuestro quehacer como equipo de salud implica ver más allá de un modelo biomédico, considerando un modelo biopsicosocial y estas dimensiones integrales en el proceso de atención. Entonces, este problema de salud mental y psicosocial en una situación de crisis humanitaria y pandemia definitivamente es mucho más que solo hablar reduccionistamente de la experiencia de estrés postraumático. La experiencia es compleja y todo equipo de salud, incluido el médico, debemos garantizar y mirar la salud mental de la persona que venimos acogiendo y atendiendo en nuestro servicio, en nuestro quehacer diario. Pero ¿cómo es este término, doctora? Me dirán, ¿qué es acompañamiento psicosocial? Los médicos, ¿realizamos acompañamiento psicosocial? ¿No será más bien un tema de psicólogos comunitarios? O tal vez lo hacen otros profesionales. Yo tal vez tengo que ver básicamente de la infección en sí, de la fiebre, del manejo del ventilador, del manejo de UCI, solamente ello. ¿Realmente esto funciona? ¿Cómo lo aplico en mi práctica cotidiana? Son algunas de las preguntas que nos hacían algunos participantes en diversos talleres de entrenamiento. El acompañamiento psicosocial
deviene de dos palabras clave: el acompañamiento, que implica un trato horizontal, acompañar a otra persona que tiene una necesidad sentida, en el cual vamos al lado de él, no somos directivas o directivos, no dirigimos, no intervenimos directamente diciéndole, ahora usted va a hacer esto, sino trabajamos en un modelo de acompañar muy centrado en los derechos humanos, en un contexto de crisis humanitaria, de respeto mutuo, de fortalecer su empoderamiento a nivel individual, familiar y comunitario, y resaltando en la palabra de acompañamiento en reconocer que todos nosotros, toda persona en un contexto de crisis, en un contexto de pandemia, tenemos recursos propios, de habilidades y capacidades para elaborar un proceso de adaptación y actuación en un contexto de pandemia. Con ese presupuesto es más probable que intervengamos, validemos y actuemos propiciando adaptarnos a una situación adversa. Y lo psicosocial porque necesariamente la salud tiene una mirada necesariamente psicosocial. Analizamos un contexto, la dinámica individual, social compleja, analizamos y comprendemos las narrativas y lo subjetivo y las vivencias y procesos colectivos. En ese contexto yo tengo una forma única de sufrimiento de la persona y me relaciono con el otro de una manera única también en ese proceso. Y eso implica que nosotros comprendamos las necesidades de apoyo social y de soporte comunitario en una red, en un tejido único comunitario. Y yo tengo que mirar esa dimensión como estrategia esencial para mitigar el efecto, en este caso, de la pandemia. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos de las muchas situaciones que ustedes, tal vez como serumistas, médicos generales, miembros de un equipo de salud, vienen participando en este contexto de pandemia. Por ejemplo, una situación, un personal de salud identifica en su comunidad una persona en situación de calle en este contexto de la pandemia y que refiere además diversos malestares emocionales y físicos. Otra situación puede ser que un médico o una médica serumista que está en este contexto de aislamiento físico en su comunidad se da cuenta que en su población a cargo hay un escaso autocuidado y falta de respeto de normas, sobre todo en población joven. María tal vez puede decirnos, nos llama por teléfono, una teleconsulta, una teleorientación, que perdió el empleo, siente mucha angustia y malestar. Puede ser que miremos una comunidad, por ejemplo, Cantagallo, que se encuentra con una elevada tasa de contagio en la población achaninca, con elevado miedo, angustia y múltiples enfermedades crónicas, y está pidiendo ayuda al equipo de salud del establecimiento de salud cercano. Puede ser Teresa, de 16 años, que acudió a un servicio de salud sexual y reproductiva después de haber sufrido una violación sexual en el aislamiento físico. Juan tal vez tiene tuberculosis, no tiene empleo y si verbaliza mayor angustia, riesgo suicida, miedo a morir a su médico. Tal vez otra persona con discapacidad de su comunidad le comenta al equipo de salud que no comprende este contexto de cuarentena, se irrita más y sale frecuentemente de su casa corriendo, y la mamá, desesperada, angustiada, va al establecimiento de salud. La comunidad atemorizada puede ser que está después de que un vecino falleció en su casa y el equipo de respuesta rápida, que lo integra un equipo interdisciplinario y un médico, tiene que acoger y acompañar psicosocialmente este contexto. Puede ser también la médica, el médico de UCI, que el familiar desea escuchar la noticia, cómo va, y tal vez se está grabando, y quiere que le dé esa información y que lo acompañe emocionalmente. Y puede ser que ya falleció luego y tengo que acompañar en ese proceso de duelo. Entonces, según la evidencia, existen grupos de riesgo psicosocial. Se ha pautado en la resolución ministerial 186 una serie de grupos prioritarios con énfasis en niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres, personas con vulnerabilidades, con discapacidad, que están en mayor riesgo de afectarse en nuestro país por la pandemia. Pero también se menciona una serie muy diverso y muy complejo que ustedes en su territorio
con enfoque territorial tendrían que analizar las necesidades particulares. En su contexto hay personas con adicciones, hay personas en situación de calle, vienen atendiendo personas con enfermedades crónicas, personas que necesitan con tuberculosis, que requieren continuar una adherencia y que ahora se debilita la adherencia al tratamiento y están con malestares emocionales. La infancia se siente insegura, o hay personas que están niños solos, las personas mayores que viven solas, en fin, hay muchas situaciones que son de mayor grupo de riesgo psicosocial y que en cada territorio, en cada contexto muy único, el equipo de salud, incluido el médico, tiene que intervenir, tiene que involucrarse. Entonces, nuestro país tiene una forma de organización compleja, segmentada, dividida, pero la recomendación es que intervengamos en todos los niveles de actuación y que viendo las posibilidades de la oferta de servicios, las disponibilidades de equipos y las necesidades locales y regionales. Así tenemos una atención primaria, una serie de equipos interdisciplinarios que pueden y tienen que entrenarse en pasos sencillos de apoyo psicosocial, que incluye como un elemento los primeros auxilios psicológicos, que se comentará después, y cómo identificar rápidamente un caso que puede ser de mayor riesgo y hacer una intervención más compleja. Recuerden también que ya tenemos 152 centros de salud mental comunitaria a lo largo del país, que tienen equipos de salud mental interdisciplinarios, incluidos médicos de familia, médicos psiquiatras, con servicios ambulatorios que pueden hacer unas intervenciones más complejas. Y en el nivel secundario están los equipos de salud mental en hospitales generales, y en la reciente directiva sanitaria aprobada en el contexto del COVID, se debe implementar una unidad funcional de acompañamiento psicosocial específico en hospitales COVID para pacientes hospitalizados y sus familiares. Entonces, en ese proceso hay varios objetivos que busca esta intervención, esta dimensión de abordaje. Buscamos rápidamente, ante una necesidad sentida, identificar y promover la autonomía y participación de las personas a través de sus propios recursos, con sus propias creencias y siempre, como les decía, centrado en los derechos humanos. Vemos la mirada de bienestar psicosocial, la promovemos y protegemos que se mantenga en esta situación de contexto adverso. Restablecer la integridad emocional en este contexto, no solo mirando a la persona, sino a su familia, y en un contexto comunitario es clave, siempre centrada en un trato digno. Promovemos en ese sentido, si ya hubiera un daño, la recuperación de su salud integral, y también vemos acciones de fortalecimiento a nivel individual y colectivo, y vemos cómo siempre enlazamos y trabajamos con redes de apoyo local, específico en el contexto de esa persona. Entonces, la mirada y la oportunidad de ver esta dimensión de acompañar psicosocialmente implica ver más allá de dar una pastilla, dar una intervención chiquita, reducida, sino implica que miremos todo ese continuo de modelo comunitario de abordaje integral biopsicosocial. Y partimos de mirar siempre las fortalezas de esa persona, de esa familia, de esa comunidad, en un contexto de pandemia. Todos nosotros tenemos recursos emocionales importantísimos, tenemos aptitudes para resolver los problemas, tenemos estilos y habilidades comunicacionales que podrían ser muy efectivas y habilidades de negociación para adaptarnos a esta nueva convivencia y nuevas formas de trabajo. Entonces, en ese proceso, nosotros nos desarrollamos. Ya hablamos, por ejemplo, de cuidarnos mutuamente, ¿no? Podemos hablar de cómo nos unimos y cómo nos apoyamos socialmente. Este ejemplo, que es una de las muchas intervenciones de organización comunitaria, resiliencia comunitaria para cuidarse mutuamente, es la experiencia de los ronderos, por ejemplo, en Cajamarca, cómo se organizaron en el marco de sus normas comunitarias, hicieron explícitos los límites para cuidar a la comunidad, no movilizarse en la cuarentena, organizarse y poner esos límites para evitar una extensión de la epidemia en su comunidad,
¿no? Y eso ha revelado mínima cantidad de casos. Otro es como a través de un apoyo social, en este caso la iglesia, en un espacio de un entorno de Loreto, pudo movilizar a una gran cantidad de personas a fin de poder financiar los escasos recursos para el tema del oxígeno. Entonces, estas son intervenciones de apoyo mutuo, de apoyo psicosocial, que permiten un acompañamiento en este proceso, mirando siempre desde las fortalezas. Entonces, en este proceso de acompañar a una persona que está con un malestar emocional en un contexto de pandemia, no solo pensamos en la psicopatología, sino vemos toda esta amplia gama de procesos que son de alto contenido social. Todo médico, toda médica, todo equipo de salud tiene que tener esa mirada social, esa mirada integrativa, para poder comprender lo que está pasando más allá de un quehacer o de una intervención biológica o específica. Es necesario comprender la necesidad de ampliar el campo de competencias de los profesionales de la salud mental. Todo médico, todo equipo de salud tiene que formarse en acompañamiento psicosocial, en manejo de los primeros auxilios psicológicos y ponerlos en práctica ahora más que nunca en un contexto de epidemia o pandemia. Los problemas psicosociales pueden y deben ser atendidos la gran mayoría por personal no especializado. No requerimos que haya un psiquiatra o un psicólogo para resolver la gran mayoría de malestares emocionales. Existen muchas intervenciones que incluyen a agentes comunitarios de salud, a voluntarios entrenados en estos procesos de abordaje, médicos, enfermeras, trabajadora social, o líderes comunitarios, entrenándolos en este modelo de acompañamiento psicosocial, brigadistas, que pueden y vienen interviniendo, lo han venido interviniendo en contexto de desastres, en contexto de lluvias, en contexto de migración. Adicionalmente a esto, este acompañamiento psicosocial no se desarrolla solamente en la comunidad, en el campo, también tiene alcance en todas nuestras IPRES o establecimientos de salud. Como les mencionaba, la resolución ministerial 312 da las disposiciones para brindar información y acompañamiento psicosocial a los mismos pacientes hospitalizados con infección por COVID-19 y sus familiares. Y esto es importante y les pedimos que las revisen, lo lean integralmente, que está colgada en la página del Ministerio de Salud en toda la colección de normatividad sobre coronavirus. Entonces, hay algunos ejes del acompañamiento psicosocial en este contexto de pandemia que les pedimos que ustedes revisen necesariamente e implementen. La contextualización, que quiere decir garantizar que las personas cuentan con información confiable que les permita comprender y anticipar el entorno. La relación de pertenencia, que tiene que ver con garantizar esta visibilidad de todas las personas. Que este aislamiento en casa no suponga la ausencia de contacto con el entorno. El tema de sensación de control, si nosotros facilitamos a la población rutinas sencillas, estrategias para organizar la vida diaria y las tareas, podría eso ayudar en este proceso de acompañarlos. Y construir o fortalecer el tejido social y comunitario, la participación en cualquier iniciativa ciudadana de apoyo mutuo, de cooperacionismo, facilita este espacio de apoyo mutuo y de construcción de cualquier iniciativa colectiva. En estas 4 ejes o dimensiones, nosotros en nuestro quehacer de salud podemos y tenemos que participar, facilitando herramientas, cartillas informativas, material de difusión, spot, mensajes clave adaptados culturalmente, para que la población pueda tener disponible guías, recomendaciones de rutinas y cómo organizarse en esta nueva convivencia, por ejemplo, ahora. ¿Cómo nos reorganizamos en la comunidad ahora en esta nueva convivencia para apoyarnos mutuos? ¿Cómo hablaremos? ¿Haremos olla común? ¿Reactivaremos una organización de base? ¿Cómo es nuestro contexto? ¿Es precario? ¿Hay dificultades? ¿Cómo es el contexto? ¿Es rural? ¿Es urbano?
qué poblaciones vulnerables tienen y cómo las hacemos más visibles, cuántas personas migrantes que tal vez han perdido el alquiler, que están en nuestro distrito, en nuestro barrio, cómo es las características y cómo visibilizamos su necesidad. Entonces, estos ejes que lógicamente ustedes lo tienen que aterrizar en cada contexto, en cada caso, en cada situación específica, tiene que acompañarlos en su quehacer en este contexto de acompañamiento. Entonces, el equipo de salud, miren ustedes, todos nosotros, todos los médicos, todos los equipos de salud interdisciplinarios, podemos y tenemos que realizar el acompañamiento psicosocial en este contexto de pandemia. Eso implica que no olvidemos mirar estas 5 cosas. ¿Cómo nos vamos a adaptar a este proceso? Tengo que rápidamente revisar información sobre actuación en acompañamiento psicosocial. Tenemos que revisar rápidamente ya. Yo desde mi rol, llamémosle por ejemplo como médica, como médico, ¿cuáles son mis límites? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué no puedo hacer? Como psicóloga, ¿qué puedo hacer? Como enfermera, ¿cuál es mi límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo puedo motivar a organizarnos en el entorno donde esté? Si soy serumista, si soy en un centro de salud, si estoy en una posta, si estoy en un hospital, si estoy en una UCI, ¿cómo organizamos en este proceso y cómo nos apoyamos mutuamente? ¿Y qué estrategias voy a elegir o priorizar de resiliencia y vamos a aplicar en esa intervención, en ese contexto? Entonces, finalmente, recuerden, tenemos que garantizar los servicios básicos de salud, incluido esencialmente y fundamentalmente el componente psicosocial. La atención de salud mental no es tarea solo de psicólogos o de psiquiatras. Todos vemos la dimensión de salud mental. No podemos hablar de salud integral o de solo la palabra salud si no incorporan los 2 componentes, la salud física y la salud mental. Entonces, esta atención de salud mental, con énfasis, tenemos que priorizarla a los grupos más vulnerables y tener en consideración las diferencias relacionadas con el género y la edad. La primera ayuda emocional, por ejemplo, a nuestros pacientes y a los familiares, tendría que ser lograr que se fortalezca la capacidad de respuesta y la atención eficiente en nuestra atención sanitaria y lograr que el apoyo humanitario se reciba efectivamente. Para eso tenemos que actuar intersectorialmente, actuar en trabajo en equipo y trabajar y tender puentes para ello. Prever el incremento lamentable de personas con manifestaciones en duelos complejos o problemas de salud mental, ver cómo priorizamos y garantizamos su adecuada atención. Actualmente, en el decreto supremo último de la nueva convivencia, se ha aprobado un plan de salud mental que tenemos plazo perentorio de 7 días de poder implementarlo para cuidar el impacto severo de la salud mental en todos nosotros, en nuestra población. Garantizar el acompañamiento psicosocial y ético, sin duda, de todas nuestras personas fallecidas, el manejo de cadáveres, el impacto, cómo nos afecta tanto esta situación dolorosa y acompañarnos en este duelo proceso es importantísimo. Muy bien, muchas gracias.